Hola a todos, bienvenidos a Ministros de la Táctica. El programa de hoy es muy especial, sobre todo para la gente de Girardot. Si usted es un marciano que acaba de aterrizar en Colombia, déjeme contarle que Girardot, o mejor conocida como la ciudad de las acacias, es un municipio situado en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país. Muy turístico, demasiado turístico. Y allí se gestó en los años 90 la historia que hoy les vengo a compartir. El principio de una gran historia. La historia del Girardot Fútbol Club. Si usted es fanático del fútbol, tranquilo, traiga una gaseosa, traiga un café y siéntese, ya sea en la sala de su casa o recuéstese sobre su cama y tan solo limítese a escuchar, porque va a aprender y va a conocer lo desconocido. Si usted no es fanático del fútbol y sobre todo no tiene absoluta idea de qué es Girardot o qué fue el Girardot Fútbol Club, igualmente lo invito a quedarse, porque nunca está de más conocer algo nuevo. Para hablar del Girardot Fútbol Club, a mí se me vienen a la mente tres diferentes momentos, tres equipos, tres temporadas distintas, diferente entrenador, diferentes jugadores, diferentes sistemas, diferente el apoyo de su hinchada, diferente en síntesis. Si vamos a hablar del Girardot, déjeme contarle que no quiero hacer de este programa una secuencia lineal. No quiero venir y decirle que Girardot nace luego de que el municipio decide adquirir una ficha, la ficha del equipo Academia Bogotana, en el año de 1995, y a partir de allí empezar a disputar el torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano. Quiero saltarme ese inicio y enfocarme netamente en estos tres equipos. El Girardot Fútbol Club de la temporada 95-96, el Girardot del nuevo milenio del año 2000 y el Girardot del primer o segundo año del milenio, más bien, del año 2001. Creo que son, sin temor a equivocarme, los tres mejores equipos de la historia del Girardot Fútbol Club. Un equipo que militó en la categoría de ascenso desde el año 95 hasta más o menos el año 2008. Siempre fue un equipo de transición. Siempre, temporada tras temporada, se iban muchos jugadores y venían muchos jugadores. Algunos de mejor nivel que otros. Igual también tengo que decir que fue un equipo en decadencia, como todo. Creo que el dicho que reza que la escoba nueva barre bien aplica muy bien para este caso. No siendo más y finalizando con este preámbulo, vamos a empezar con nuestra historia. El principio, como en toda buena historia, no es fácil, nunca es fácil. Los directivos del Girardot, del naciente Girardot Fútbol Club, deciden hacer un negocio para adquirir la ficha de Academia Bogotana en el año de 1995. Un año de transición social, política y económica para los colombianos. Una vez adquirida la ficha, se nombra un cuerpo técnico con un entrenador, preparador físico, etc.
Sin embargo, dicha nómina de jugadores, la primer nómina de jugadores del Girardot Fútbol Club no da la talla. Eso es lo primero que les tengo que contar. Todo el mundo recuerda que el primer gran Girardot Fútbol Club del año 95-96 es un grandísimo equipo. Lo que pocos recuerdan es que el principio de ese gran equipo fue pésimo. Se hicieron muchas cosas mal. Primero, se conformó un equipo base con jugadores que estaban completamente acostumbrados a jugar en la altura. Venían en su mayoría de Bogotá. Por lo tanto, cuando jugaban de local, les pesaba exactamente lo mismo que a su contrincante. El clima se los devoró. Sin embargo, esto no duraría mucho. En algún punto el presidente se habrá aburrido de tener un equipo tan malo en cancha, con poco orden táctico, y decidió, un visionario, ir tras un entrenador. Yo creo que en el fútbol hay hombres y hay nombres. El presidente decidió ir por un hombre con H. Una persona que para aquel entonces ya tenía un peso en el fútbol profesional. No como él quisiese, pero lo tenía. Les hablo de Rafael Corrales Naranjo. Yo creo que Rafael Corrales decide venir a Girardot por dos razones. La primera, porque estaba sumamente agotado de ser un segundón, de ser un copiloto. Había sido copiloto en Millonarios en la década de los 80, cuando fue técnico del equipo de reservas, campeón con el equipo de reservas. Había sido copiloto de la Selección Colombia en el año 1991. Selección Colombia, que no está de más decir que fue la primera Selección Colombia que derrotó a Brasil en un partido oficial, 2-0 en la Copa América del 91. Fue también copiloto en el Deportes Quindío y posteriormente de nuevo copiloto en Millonarios, esta vez en el equipo profesional. Si usted no me entiende por qué le hablo de copiloto, me refiero a asistente técnico. Ese segundo puesto, ese que nunca tendrá la primera plana, la que tiene el entrenador principal. Yo creo que Rafa en los 80 anhelaba tener el puesto que tenía el Chiqui García. Luego en el 91, cuando el Chiqui García se lo lleva a la Selección Colombia como asistente, Rafa anhelaba ser el entrenador de la selección. Luego se va al Quindío
a ser el asistente del Flaco Rodríguez, para posteriormente volver a Millonarios y ser nuevamente asistente de Vladimir Popovic, el serbio. Yo creo que esa es la primera razón por la cual Corrales viene a Girardot, huyendo de la necesidad de ser un segundón y persiguiendo con dedicación, trabajo y constancia la primera plana. La segunda razón por la que yo creo que Rafael decide venir a Girardot es porque ve en Girardot un gigante en potencia. La directiva de la época lo respalda, le pide que recomiende jugadores, que arme su nómina, le deja manejarlo todo, le da la potestad de organizar todo a su antojo. Y yo creo que esas son las dos razones por las que Rafael Corrales, luego de haber estado en Selección Colombia, luego de haber estado en Millonarios, en la primera división, luego de haber asistido a Copas Libertadores, por ejemplo, decide ser el entrenador del Girardot Fútbol Club. No se viene solo, por supuesto. Se viene con Gilberto Arenas, preparador físico de San Gil. Y arman la que yo creo que es la mejor dupla que ha tenido un banquillo en Girardot. Prácticamente como uña y mugre. Se complementaban a la perfección. Arenas como un estudioso, un intelectual, un preparador físico capaz de sacar lo mejor de cada jugador. Había estado anteriormente en el Deportes Tolima, por ejemplo. Y Corrales, un estratega innato. No les miento, la mejor dupla que tuvo un banquillo en Girardot. No recuerdo una dupla mejor y pasaron muchas. Yo creo que el acierto de Corrales, el gran acierto de Corrales, es que en su etapa como segundo al mando conoció muchos jugadores, por supuesto, de primer nivel. Corrales, un hombre inteligente, lo primero que percibió al llegar a Girardot era que tenía que reformar el plantel. ¿Cómo reformar un plantel que viene golpeado? Si me lo preguntan a mí, no tengo la respuesta, pero Rafael la tenía y eso lo convertía en un distinto. Eran tiempos muy diferentes, demasiado diferentes. En los 80s y 90s la transmisión de partidos era mínima. Pensar en que se transmitiese un partido de segunda división era utópico. Verdaderamente era muy complicado. Hoy en día es común ver a los equipos grandes, los equipos profesionales, firmar convenios con equipos
de segunda división y enviar allí sus canteranos a sumar minutos. Por eso creo yo que el fútbol de segunda división en la actualidad ha perdido peso. Ya no hay referentes en el fútbol de ascenso. Hay mucha juventud, hay mucha hambre de victoria, pero no hay pesos pesados. Yo creo que en aquel 95 Rafael percibió eso. La nómina anterior a él era demasiado joven, demasiado inexperta, y él tenía que cambiar esto. Trajo jugadores que tenían recorrido en el ascenso, pero no solo eso, tenían recorrido en primera división. Creo que ese fue un gran acierto de Rafael Corrales. Quizá me pidan ejemplos, se los voy a dar. No soy egoísta. Les voy a dar un gran ejemplo. Álvaro Torres. Había debutado en el 90 con Millonarios. Había hecho su mejor temporada como futbolista profesional en el 91 con el Deportes Quindío. Había vuelto a Millonarios en el 92 ya como un consagrado. Había hecho goles con el Campina a reventar. Había jugado en el Independiente Medellín, Copa Libertadores. Había vuelto a Millonarios de nuevo para jugar Copa Libertadores. Y luego de ese paso, recala en Girardot. Por su amistad, por su vínculo con Rafael Corrales y por ser nacido en la ciudad. Imagínense ustedes hoy en día que un jugador que viene de disputar la Copa Libertadores de América con un grande de su país, de repente el mes siguiente esté con un equipo del ascenso de su municipio natal. Una utopía. Rafael Corrales y Gilberto Arenas gestaron ese tipo de utopías. Y así como llegó Torres, llegaron Rubén Darío Ramírez, zaguero central, que ya había disputado finales del torneo de ascenso con el Real Cartagena, referente, que ya había jugado con el Independiente Santa Fe. Vinieron jugadores como James Olaya, que ya había sido jugador de Selección Colombia, campeón además en los Juegos Odesur con la Selección Colombia. Jugadores como Yadircinio Delgado, quizá el mejor zaguero central que pasó por la ciudad. Venía de Deportes Tolima y de un paso por otros equipos de la B. Omar Coy, quien ya en el pasado había logrado el ascenso con el Atlético Huila, en aquel Atlético Huila del profesor Alberto Rujana, que asciende por primera vez a la primera división del fútbol profesional colombiano. Había mucha experiencia en ese plantel. Incluso los jugadores jóvenes como Vladimir Ambuila, como John Caquimbo, como Mauricio Rodríguez,
como Wilson Cuero, le aportaban al club garra, talento, compañerismo, valores que en una plantilla no te pueden faltar. El equipo empezó así. Si me animan, les puedo decir más o menos cómo formaba el equipo y cómo jugaba. Yo recuerdo en el arco muchas veces a Giovanni Escobar, arquero proveniente del Atlético Huila. También estaba Mauricio Rivera, arquero proveniente del Deportes Tolima. Jóvenes pero con experiencia, diferente a lo que pasa hoy en día en la segunda división. Zagueros centrales: Rubén Darío Ramírez, Jairzinho Delgado, John Caquimbo, Mauricio Rodríguez. Laterales que recuerdo: James Olaya, Javier Martínez, Mauricio Sarmiento. En la línea de volantes: Yesid Riascos, Wilson Cuero, René Lozano, Álvaro Torres, Reinaldo Izquierdo, Diomedes Mafla. Delanteros: Vladimir Ambuila, Víctor Pildorita Larraondo, Juan Carlos Canchimbo, Franklin Cabezas. Esa era más o menos la base, más o menos el equipo. Empezaron a jugar, empezaron a competir, empezaron a viajar por el país. Primera temporada del profesor Corrales al mando de ese Girardot. Si mi memoria no me falla, ese equipo habrá perdido 2 partidos. El resto, victorias y empates. Una cosa verdaderamente abrumadora. Una cosa que no se esperaba de ninguna manera. La gente de Girardot estaba sumamente llena de emoción con este equipo. Un equipo que ganaba en casa, viajaba a otros sectores del país y ganaba en otros sectores del país. Alguna vez escuché a Rafael Villegas, reconocido periodista colombiano, decir que enfrentar a aquel Girardot era más complejo que pelear con Mike Tyson. Y eso ya es mucho decir. Yo creo que el secreto del éxito de ese Girardot fue la mezcla precisa de talentos. No se trataba por aquel entonces de agarrar a los mejores jugadores y ponerlos en la cancha. Se trataba de agarrar una nómina con jugadores
capaces de complementarse entre sí. Teníamos un arquero sobrio como Mauricio Rivera. Teníamos un arquero lleno de profundas locuras como Giovanni Escobar. Complemento uno del otro. El loco y el cuerdo. Teníamos en la saga central a Yair Delgado, a quien Gilberto Arenas una vez definió como el Franz Beckenbauer del ascenso. Un jugador capaz de bajar un balón de pecho en el área entre dos delanteros y salir jugando. Un jugador capaz de hacer un 8 con la cabeza a un rival y salir jugando. Un maestro del anticipo, del buen anticipo defensivo, del anticipo que te desarma, que no sabes cómo ni cuándo va a llegar, pero llega, certero como la muerte. Por otro lado, un zaguero con carácter, con temple, con seriedad, sobrio en las coberturas, como Rubén Darío Ramírez, líder dentro y fuera de la cancha, líder hasta espiritualmente. Y como reemplazo de ellos dos, Mauricio Rodríguez, jugador con características muy similares a las de Yair Delgado, y John Caquimbo, con características muy similares a las de Rubén Darío Ramírez. James Olaya, un motor, un Fórmula 1, un jugador capaz de devorarse la banda sin temor alguno. Atacaba y defendía. Alguna vez Corrales me dijo que no entendía cómo Olaya se comía esa banda tan ferozmente, siendo un hombre que en su casa no comía bien. No entendía de dónde salía tanta energía. A lo mejor de ahí, ¿no? De su deseo de comer mejor. Corría para que le pagaran más. Por izquierda, Javier Martínez. Quizá de todos, el que hizo una carrera más sólida. Jugó en Colombia, jugó en el extranjero, y no solo en un país, en más de uno. Jugador zurdo, fuerte en la marca, aguerrido, capaz de jugar como zaguero central, que lo jugó gran parte de su carrera, y capaz de jugar como lateral izquierdo, ¿no? Con salida. Mauricio Sarmiento, lateral izquierdo también, un poco el reemplazo de Martínez, pero con características muy diferentes. Un jugador, si se quiere, un poco más pícaro, de Girardot al fin de cuentas. En el mediocampo, Omar Coy,
un perro de presa. Créanme, un perro de presa. Un jugador al que en algún momento le tuvieron que prohibir hacer fútbol con sus compañeros y le tuvieron que prohibir ponerse taches de aluminio. Un jugador muy temperamental, con muchísimo corazón, fuerte, con mucho carácter, demasiado, se pasaba. Yesid Riascos, con las mismas características de Coy, pero creo que en algún punto con una cabeza más fría para pensar y para decidir mejor. Del mismo estilo, el Tanque Ruiz, jugador fuerte, muy fuerte, con capacidad para jugar la pelota y capacidad en la marca, fuerte. Wilson Cuero, ya un poco más dinámico, como René Lozano, más dinámicos, con más alegría, con más ganas de sobresalir en el mundo del fútbol. Y Cuero lo lograría, ¿no? Después jugaría en Millonarios, jugaría en el extranjero, se volvería referente de su tierra en el Atlético Huila. A René Lozano no le fue tan bien, pero lo recordamos a la rana René. Diomedes Mafla, me llegaron a contar que bajaba los balones aéreos como con la mano, así, tal cual. Agarraba los balones con su pie como si tuviese un guante. Un jugador muy estético para jugar al fútbol. Y a su lado, Álvaro Torres. No me malentiendan, yo sé que Girardot ha tenido muchos equipos y por aquí han pasado muchos jugadores, pero estoy seguro de que Álvaro Torres es el mejor jugador de la historia de Girardot. Un jugador con una mentalidad absolutamente ganadora. Un volante 10 capaz de aguantarte la pelota en un córner mientras lo someten a fuertes castigos los zagueros centrales rivales, mientras lo muelen y lo descosen a patadas. Un jugador capaz de tirar un sombrero, de tirar un caño, de enganchar en una baldosa con izquierda y patear de 40 metros con derecha y clavarla en el ángulo. Un relojito, un reloj. El dueño del medio campo de aquel Girardot. Recuperaba, corría, hablaba, tenía la cinta de capitán. Y cuando no tenía la cinta, igual, era el capitán moral del equipo. Filtraba y creo que no tenía, ni tuvo, nunca nada que envidiarle a Carlos Valderrama. Arriba tengo que hablar de Víctor Larraondo, Pildorita, jugador que después se marcharía al exterior y jugador que participaría también con Millonarios en primera división.
Y Vladimir Ambuila, ¿qué les puedo contar de Blacho? Creo que si en algún momento alguien hace un ranking con los 3 mejores delanteros que vistieron la camiseta del Girardot Fútbol Club, Vladimir tiene que estar. Delantero zurdo, picante, con personalidad, capaz de encarar a zagueros muy grandes, muy fuertes o muy rápidos y ágiles. Nunca arrugaba, nunca arrugaba. A veces se acongojaba porque Corrales le gritaba algunas cosas que no voy a mencionar. Eso lo acongojaba porque veía a Corrales como su padre, porque Corrales lo rescató en el Deportes Quindío, donde no existía, donde no tenía oportunidad, donde era una pieza más de las que sobran, no de las que son utilizadas, de las que sobran. Y lo llevó a Millonarios, lo hizo debutar y luego se lo llevó a Girardot para convertirlo en ídolo. También estaban Ibargüen, Juan Carlos Canchimbo, Franklin Cabezas, todos jugadores que complementaban esta nómina, esta gran nómina. Para nadie es un secreto que cuando hacían fútbol entre semana y enfrentaban a la base con el equipo suplente, casi siempre eran empates o victorias para los suplentes. Los suplentes jugaban sumamente bien. Lo que pasa es que luego entras a la cancha y tienes que revalidar todo lo que haces en el entrenamiento y a lo mejor la presión no lo permite. Pero habían jugadores que sabían manejar esa presión y esos eran los que Rafael nombraba como inicialistas. Había una base. Prácticamente los que jugaban más, los que tenían más minutos. Sin embargo, Rafael tenía ese toque y ese tacto con el jugador, esa confianza. Y los ponía a todos. Y a veces los hacía jugar en puestos antinaturales para ellos. Pero él lo veía así, desde su mirada de estratega. Fueron pocos los partidos que, por ejemplo, John Caquimbo, un zaguero central que venía de debutar con Atlético Huila en primera división, jugó como zaguero central acá. Fueron pocos los partidos que sumó como zaguero central. Casi siempre jugó de volante de marca. A veces Omar Coy, este perro de presa de la mitad de la cancha, jugaba por banda. A veces Jairzinho Delgado era volante de primera línea. A veces Vladimir Ambuila, delantero estrella,
jugaba un poco más retrasado. Ese era el manejo y ese era el grupo que tenía Rafael Corrales. Un grupo que, como les decía, le ganó a todos. A todos. Era tan bueno ese grupo, tan sólido, tan firme, que la temporada siguiente se desmanteló. Esa base de jugadores no podía resistir más en un equipo en crecimiento y desarrollo como Girardot. Todos explotaron e hicieron sus carreras en el fútbol profesional de primera división, de primera. Y yo creo que eso hizo diferente a ese Girardot, que fue un equipo que reunió inexperiencia y mucha experiencia, jugadores consagrados y jugadores por consagrar, y al final todos salieron increíblemente fortalecidos, con un peso en la segunda división. Daba miedo jugar con el Girardot Fútbol Club. Alguna vez un periodista se atrevió a lanzar calumnias sobre el cuerpo técnico previo a un partido en Bogotá, porque Corrales, en su afán por dar minutos a todos, cambió completamente el equipo y lo acusaron de venderse. Él, muy a su estilo, convocó la base. Girardot ganó 3 o 4-0. Era un equipo de miedo, de terror. Fácilmente podía jugar en primera división. Ya les voy a contar cuál fue el declive de ese plantel. Yo creo que el declive puede ser analizado desde diferentes enfoques. Girardot tenía un equipo capaz de jugar en la primera división, y si me apuran, era un equipo capaz de clasificar a un torneo internacional. Creo que la hinchada que abarrotaba las tribunas del Luis Antonio Duque Peña de Girardot llegó a soñar con ver a Girardot en una Copa Libertadores. Era muy bueno, era un equipo extremadamente bueno, se pasaba. Y tenía jugadores con muchísimo carácter, pero sobre todo con corazón, con humildad. Me acuerdo de una anécdota donde en un entrenamiento John Caquimbo hace una entrada fuerte sobre Reinaldo Izquierdo. Reinaldo, un jugador tranco largo, un jugador muy bueno con la pelota en los pies, pero que no resistió la embestida de Caquimbo y le rompió la boca. En esa semana el equipo viajaba con rumbo a Antioquia para enfrentar al Deportivo Antioquia, uno de los huesos duros de roer.
Entre otras cosas, el delantero estrella del Deportivo Antioquia era Julián Vázquez, quien fue después goleador de la Copa Libertadores de América con el América de Cali, y quien es, detrás de Salvador Cabañas, el delantero con mejor promedio de gol en la historia del América de Cali. Así de bueno era el torneo de ascenso. Reinaldo, como les comentaba, le rompió la boca a Caquimbo en un acto de deslealtad. Obviamente se entiende el calor del momento. Caquimbo mete una patada, Reinaldo rompe una boca. Intercede el perro de presa, Omar Coy, y automáticamente tienen que parar la práctica. Omar Coy sacado de la ropa. Viaja al equipo y derrota 2-0 a Deportivo Antioquia. Allá, en Antioquia, donde era difícil ganar. Y el primer gol lo anota Reinaldo Izquierdo. En el banco estaba Caquimbo, con su boca rota, con dolor, con puntos. Todavía sangraba. Pero acá viene lo bueno del grupo. Reinaldo anota el gol y corre, pudiendo abrazar a toda una plantilla que celebraba su anotación. Va y abraza a Caquimbo. Le dedica el gol a Caquimbo. El segundo gol lo anotaría el mago, el dueño del medio campo, Álvaro Torres. Como les comentaba, el declive puede ser visto desde muchas ópticas. Yo creo que una es la inexperiencia de la dirigencia. Tuvimos una dirigencia ambiciosa cuando el equipo arrancaba. Una dirigencia que vio viable tener un equipo profesional. Pero una dirigencia que no imaginó tener en su primer año el éxito que tuvo. Por eso, llegando a los cuadrangulares finales, empezaron a pasar una serie de cosas que no deberían haber pasado, pero pasaron, sucedieron. Ahora son anécdotas. Jugadores a los que buscaban para hacerlos expulsar, como le pasó a Jairzinho Delgado, perseguido para ser expulsado. Al final lo consiguieron. Miembros del cuerpo técnico perseguidos para ser expulsados. Consiguieron que expulsaran a Rafael Corrales. Nos vimos ya desde los años 90 con un técnico en la tribuna hablando por radio con su segundo en cancha. Y aún así ganábamos. Yo creo que en algún punto la frustración de aquellos que no querían ver al Girardot en primera fue tal que formaron, organizaron, gestaron un boicot perfecto para que el equipo
no consiguiese el objetivo. Se saboteó al Girardot desde muchos flancos. Se dijo que no había una infraestructura para tener un equipo en primera división. Grave error. De repente, los pagos no eran tan cumplidos. Grave error. Pero yo creo que lo que marca, lo que termina por sentenciar a Girardot, aparte de este cúmulo de pequeñas cosas, es el cambio de sede para disputar el cuadrangular final. Nos tocaba un grupo jodido, porque en la época jugar esos cuadrangulares de ascenso era jodido. Y nos tocó con Cúcuta Deportivo. Cualquier cosa podía pasar contra un Cúcuta donde, entre otras cosas, jugaba Arnoldo Iguarán, de los mejores 5 delanteros de la historia de este país. Girardot arrancaba jugando en el estadio General Santander y cerraba con su gente en el Luis Antonio Duque Peña de la ciudad de Girardot. Uno de los directivos, el muy controvertido Gustavo Martínez, quien posteriormente se suicidaría, toma una decisión que hasta el momento muchos no logran entender. Cambia las fechas, cambia la sede, elige arrancar de local y cerrar de visitante. Le da la ventaja a Cúcuta de que cierre en su casa, de que venga Girardot, juegue su partido, pero posteriormente cierre en su casa. Perdónenme si no hablo de los otros rivales que enfrentó Girardot en esa fase final. Les hablo de Cúcuta porque fue el campeón. Girardot fue subcampeón. En ese partido donde Girardot arranca con Cúcuta en casa, sucede un hecho de esos que marcan la carrera de los futbolistas. Hay un penal a favor de Girardot. Y el encargado de patear, el encargado de ejecutar el cobro, es el dueño del mediocampo, Álvaro Torres. Discúlpenme, pero yo, siendo Corrales, también se lo doy a Álvaro. Mucho se dijo de por qué no cobró Ambuila, por qué no cobró Diomedes Mafla, por qué no cobró Jairzinho Delgado, jugadores con muchísima técnica, por qué no cobró Javier Martínez, que después cobró muchos penales en primera división, en fin. Pero el elegido fue Álvaro. Lo falló. Falló el cobro. Y se dijo durante muchísimo tiempo, hasta hoy, que Álvaro
se había vendido. Una falacia, una mentira, una canallada contra un jugador que había elegido ese mismo año dejar el Club Deportivo Los Millonarios, uno de los clubes más grandes de la historia del país, para venir a jugar con un club que no existía, que no estaba en el mapa futbolístico. Obviamente, el penalti fue fallado de manera fortuita. Ya en el año 94 le había pasado lo mismo a Álvaro Torres, esta vez con Independiente Medellín, en Copa Libertadores. Medellín necesitaba un gol, hay un penal y Álvaro Torres lo falla. También los hinchas del Medellín tienen un sabor amargo en su garganta. Igual, lastimosamente, fueron 2 penales que marcaron la carrera de Álvaro Torres. Después patearía cualquier cantidad de penales y los anotaría, todos. Pero en esa ocasión le tocó fallar. Girardot hace una fase de grupos, ya con ese golpe anímico del penal, del cambio de sede. Y la fase de grupos ya no fue la misma. Se va al General Santander, donde muy desde el calentamiento a nuestros jugadores de Girardot los escupían, les gritaban de todo, normal. Entraron a la cancha y quedaron subcampeones. No lograron el objetivo. La gente facilista tiende a decir que no se ascendió por culpa de Álvaro Torres. Yo los invito a conocer la historia, los invito a analizar por qué Martínez decide cambiar la sede y decide arrancar primero en Girardot cuando lo idóneo era cerrar en Girardot. No voy a decir que hubo dinero de por medio. Eso se lo dejo a otro tipo de personas. Tan solo voy a decir que la decisión pasó por las manos de Martínez y se decidió así. El equipo, luego del subcampeonato, llega a la ciudad y son recibidos como reyes. Era un equipo nuevo con hinchada, con una hinchada que acompañaba por todo el país, donde era común ver a los niños en las tribunas o a los niños en los campos de entrenamiento. Los niños se escapaban de los colegios para ir a ver entrenar a estas figuras en formación, a estos prospectos de leyenda. Lastimosamente no alcanzó. Y ahí se quedó, en el recuerdo de todos, el primer gran golpe de un Girardot Fútbol Club en el torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano. Primera temporada, subcampeón.
Luego de ello vino la celebración del subcampeonato. Se llegaron a registrar fiestas con duración de más de una semana. Jugadores profesionales muy felices y dichosos, celebrando por más de una semana, con sus familias, con amigos, con hinchas, celebrando. Era algo novedoso. Para el segundo semestre de 1996, Rafael Corrales incorpora otros jugadores a la plantilla. Tal es el caso de Wilberto Pana, quizá el jugador con más partidos en la historia del Girardot Fútbol Club. Zaguero central proveniente de América, con paso por Lanceros de Boyacá, por Guadalajara de Buga, por la Selección Colombia, campeón sudamericano con Colombia. Así de bien estaba Girardot. Jugadores de ese estilo se permitía traer. Pero luego empezaron las rencillas entre el cuerpo técnico y la dirigencia, que acabaron con Corrales dejando el equipo. Corrales abandona el equipo, Arenas abandona el equipo, posteriormente recalan en el Atlético Huila, y en el primer partido amistoso que dirigen con Huila les toca Girardot como rival. Y ahí la gente, como pasa normalmente en el fútbol, con poca memoria, lanzan sus agravios contra Corrales y Arenas. Es fútbol, estas cosas pasan en el fútbol, pero es normal. Y ese fue prácticamente el final de ese Girardot. Porque posterior a ello, todos los jugadores que Corrales había consagrado en la segunda división acabaron por irse con él al Atlético Huila. Álvaro Torres se fue. Vladimir Ambuila se fue. Víctor Larraondo se fue. Wilberto Pana, aunque aguantó un año y llegó a ser capitán de Girardot, se fue. Jairzinho Delgado se fue. Se llevó a su camada. Y en Neiva logró lo que en Girardot no pudo lograr. Ascendió con el Atlético Huila a Primera División. Creo que lo que nos faltó como pueblo girardoteño, lo que le faltó a la dirigencia, fue haber aguantado un poco más. A lo mejor si lo aguantábamos, si entraba más recursos, si entraba más dinero, hubiésemos tenido un equipo en Primera División. Con esa base de jugadores, yo hubiese garantizado al menos un torneo internacional. Disputar un torneo internacional. No sé si ganarlo ya suena muy ambicioso, pero al menos disputar un torneo internacional. Esa fue la historia. Me he extendido y he contado absolutamente todo lo que puedo saber
No lo he hecho con lujo de detalles, porque hay muchos detalles que se quedaron por fuera, pero ya vendrán más programas. Esa es la historia del Girardot Fútbol Club 1995-1996. Un Girardot fuerte, sorpresivo, voraz, rápido en las transiciones, ordenado para defender, con muchísima, pero muchísima calidad y talento desde lo futbolístico y desde lo humano. En el próximo capítulo esperamos poder compartirles la historia del que para mí es el segundo gran Girardot. Ya no habrá otro, creo yo, como el Girardot del 95-96. Pero el del 2000 pintaba para ascender. Y también pasaron una serie de cosas que luego les voy a contar. Esto fue Ministros de la Táctica, la historia del mejor Girardot Fútbol Club que han podido ver los ciudadanos de la ciudad de las Acacias. Muchas gracias.